¿Usted se dio cuenta que en Estados Unidos la gente está votando con los pies? Porque cuando una persona o una familia se muda, está eligiendo cómo vivir. En el último año, medido por el censo, millones de personas decidieron mudarse de estado. Y ese movimiento ya está reordenando ciudades, está reordenando economías y hasta la futura distribución del poder político. Pero aquí viene lo más interesante. Ya no es solo me voy por trabajo, pues hoy pesan otras variables como el precio de la vivienda, los impuestos, la seguridad, las escuelas y algo muy simple, ¿me alcanza o no me alcanza para vivir? Hoy vamos a analizar qué dicen los datos del último censo, porque mientras algunos estados pierden residentes, otros, como las Carolinas, se están convirtiendo en los nuevos imanes. Es así que hoy en América Revelada vamos a ver qué dicen los números oficiales, vamos a analizar qué tienen en común los estados que están ganando población y cuáles son los que están perdiendo, qué está empujando a las familias a mudarse. Y aquí viene también lo más importante, porque este no es un tema de geografía, es una decisión de vida real. El sueldo, el alquiler, la escuela, los impuestos, la seguridad. Hoy vamos a poner sobre la mesa todos los números, quién se va, quién llega y qué políticas concretas están empujando este éxodo. Porque la pregunta no es qué partido gobierna. La pregunta es, ¿qué estado tiene políticas que le permiten a uno vivir bien y qué estados lo expulsan sin decirle que se vaya? Quédese, no se lo pierda. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Hoy quiero hablarle de un fenómeno que cambia países sin hacer ruido y que en Estados Unidos se ve claramente, la migración interna. Pues hay un punto que muchos análisis subrayan y que hay que mencionar, que cuando uno sigue justamente los flujos de mudanza con el mapa político, se repite un patrón. Varios de los estados que más gente atraen están gobernados por republicanos, mientras que los que más población pierden están gobernados por demócratas, lo que sugiere que las decisiones de política pública como impuestos, regulaciones, seguridad, manejo de escuelas, costos de vida, terminan influyendo en la decisión final de una familia en quedarse o en irse. Y para entenderlo bien, hay que arrancar con un dato duro, siguiendo las estimaciones más recientes del censo, que corresponde al periodo medido que va desde julio del año 2024 a junio del año pasado, 2025. Bueno, en ese año, 31 estados tuvieron migración interna neta positiva, es decir, recibieron más gente de otros estados de las que se fue. Ahora, esto es clave. Cuando hablamos de población, hay tres motores. Primero, nacimientos menos muertes. Segundo, inmigración internacional. Y en tercer lugar, bueno, el tema que estamos profundizando hoy, que son las mudanzas dentro del país. ¿Y por qué importa tanto la migración interna? Porque es el movimiento más directo y más honesto de todos. Cuando alguien se va, es porque siente que le conviene irse, ya sea por costo de vida, por trabajo, por calidad de vida, por la familia, por lo que sea, pero se va. Y en este último año, el mapa se movió fuerte. Durante la pandemia se vio un boom de mudanzas, que posiblemente tengan que ver con las medidas que tomaba cada estado frente a la pandemia. Y ahora, bueno, luego de ese periodo, lo interesante es que el patrón sigue, pero está cambiando de forma. Por ejemplo, si volvemos al censo, vemos que estados que fueron imanes gigantes como Florida siguen recibiendo gente, y bastante, pero mucho menos que antes. Y el propio censo justamente muestra que Florida en el periodo del año 2024-2025 tuvo un saldo de migración interna positivo, ¿sí? Pero bastante más bajo que en años anteriores, que hasta lo hizo bajar de posiciones en el ranking nacional. ¿Y quién aparece ahora fuerte? ¿Sí? ¿Quién cambió? Bueno, las Carolinas. Por ejemplo, vemos que las Carolinas, si vamos a este párrafo y leemos, está, bueno, Carolina del Sur y también habla de Carolina del Norte. Si arrancamos por Carolina del Norte, pues ha crecido con más de 84,000 personas netas por migración doméstica, uno de los mayores aumentos, atrayendo a muchos de Nueva York y de Nueva Jersey. Luego, Carolina del Sur lidera también como un nuevo polo de atracción, con un aumento del 1.5% más alto de cualquier estado, que ha impulsado más de 68,000 migrantes internos netos en el año 2024.
El combo que se escucha en entrevistas y en diferentes análisis es que en estos lugares se puede tener una vivienda relativamente más accesible, un estilo de vida más seguro y un trabajo híbrido o remoto que justamente permite mudarse sin perder el empleo. Ahora vamos al estado de la estrella solitaria, vamos a Texas. Texas tuvo más de 67,200 migrantes domésticos netos. Pues esto a pesar de la desaceleración en la migración internacional. Igualmente, Texas sigue siendo un imán para migrantes internos, sobre todo de California, lo que hace que Texas pueda ganar más escaños en el Congreso si sigue esta tendencia persistente, lo que beneficia a los republicanos. Otro ejemplo, hay más ejemplos, pero de menor proporción, ¿sí? Como Tennessee, Arizona, Georgia, Alabama, que esta vuelta hasta superó a Florida. También está Idaho y Nevada. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué está empujando este movimiento? ¿Qué está haciendo que las familias se cambien de estado? En términos simples, bueno, hay 5 fuerzas grandes, ¿sí? La primera fuerza que podemos pensar es el costo de la vivienda, porque cuando el alquiler o la hipoteca se comen la vida, bueno, la mudanza ya deja de ser un plan y ya se vuelve una salida, ¿verdad? Y aquí está el ejemplo más claro, es Nueva York. Nueva York tiene un sistema de control de alquileres que está dejando a varias propiedades abandonadas en pleno Manhattan. Varias, estoy hablando de miles, ya que justamente el mantenimiento de las propiedades es mucho mayor que el alquiler que podría recibir el propietario, debido justamente a la Ley de Estabilidad de la Vivienda y Protección de Inquilinos del año 2019, que fue aprobada por la mayoría demócrata en la legislatura estatal. Por eso, esta ley eliminó la facultad de los arrendadores de poder aumentar las rentas después de que las propiedades se desocupan o cuando superan los $2,775 mensuales. Es decir, se desocupa el departamento, la casa, el propietario no tiene posibilidades de aumentar ese alquiler para poder arreglar a la casa o, bueno, al inmueble, a la unidad. El problema está en que al hacerlo, justamente también están eliminando la capacidad del propietario de poder realizar mejoras de forma rentable y también reajustar la renta de manera estabilizada. ¿Cuál es el resultado? Escuche bien, actualmente cerca de 50,000 viviendas están abandonadas en Nueva York, según este informe de la Junta de Directrices de Alquiler de la ciudad de Nueva York. La posibilidad de obtener en este estado ganancias con bienes raíces se ha vuelto difícil en el estado más icónico y más capitalista del país. Quizás sea una de las causas del por qué Nueva York ha perdido población consistentemente ya desde el año 2016, con una migración interna neta negativa de más de 200,000 personas en el año 2023. Muchos se mudan de Nueva York a Florida o a Carolina del Norte. Y lo interesante también en el caso de Nueva York es que a pesar de recibir inmigrantes internacionales, la salida doméstica se sigue acelerando, a tal punto que este cambio le costó votos electorales en futuras redistribuciones. Ahora, bueno, volviendo a las fuerzas que producen estas migraciones internas, la segunda fuerza son los impuestos y regulaciones, sobre todo para pequeñas empresas y trabajadores independientes. Si bien no es el único factor, pero pesa en las decisiones que tenemos que tomar a largo plazo, el pensar dónde va a rendir más mi salario, ¿verdad? Y aquí podemos detenernos y hablar de California y también de Hawái, que sí, son estados hermosos, cálidos, con hermosas playas, pero, por ejemplo, California sigue reduciendo su población total, a pesar de ser un estado santuario que recibió muchos migrantes internacionales. Pues igualmente en el año que estamos analizando siguió perdiendo un 0,44% por altos costos y por las regulaciones que tiene. En la lista le sigue Hawái con una pérdida neta de 2,132 personas, lo que representa una caída del 0,15% en comparación con el año 2024. La tercera fuerza que podemos analizar es el trabajo. Y no solo dónde hay trabajo, sino qué tipo de trabajo hay. Si hay industrias creciendo, si hay construcciones, servicios, logística, tecnología, salud. Bueno,
cada región, por supuesto, empuja algo distinto. Y en ese sentido es que volvemos a las Carolinas. El estado de Carolina del Norte tiene una tasa de crecimiento de empleo del 2 al 3% anual, superior al promedio nacional. Y un dato por si está armando sus valijas, el estado proyecta agregar 500,000 puestos de trabajo hasta el año 2032. Otro dato interesante, en lugares como Charlotte y Raleigh-Bend-in-Flows, tiene una tasa de desempleo por debajo del 4%. Mientras que Carolina del Sur ofrece empleos relacionados al turismo, a la manufactura y logística. Es el estado con mayor crecimiento per cápita por migración, lo que atrae a trabajadores que buscan salarios crecientes y con políticas fiscales atractivas. Y aquí le sigue Tennessee, que también tuvo un aumento entre el 3 y el 4% en empleo. El censo nota que esto incluye también migrantes de estados de Medio Oeste que están buscando mejor disponibilidad de trabajos y sin impuestos estatales sobre los ingresos. La cuarta fuerza que lleva a mudarnos es la seguridad y la calidad de servicios, que es donde, entran cosas como las escuelas, el transporte, también la percepción del orden en el espacio público. Y en ese sentido es que Florida sigue siendo uno de los estados estrella en cuanto a la migración interna, por la educación, por la baja criminalidad en áreas suburbanas y por tener un transporte accesible. Ahora, en cuanto al orden público, la percepción es fuerte, debido justamente a las estrictas políticas contra el crimen y también por el trabajo conjunto con la seguridad federal, lo que atrae a familias que vienen de estados con altos índices de violencia urbana, como es Nueva York o California. Y la quinta y última sería el clima y los riesgos. Por ejemplo, pensar en huracanes, en incendios, en olas de calor o en olas de frío, como estamos atravesando ahora. Y también los costos del seguro, ¿verdad? Las decisiones familiares, estas decisiones antes parecían secundarias, pero hoy están sobre la mesa también. Y para sacar este dato, me fui a buscar la información que recauda la empresa de mudanzas U-Haul. Según sus encuestas, la gente prefiere mudarse a lugares cálidos, con días más largos, con días de más luz, en relación que a lugares fríos. Prefieren cambiar salarios también nominales más altos por menos estrés en el día a día, también con desplazamientos más cortos y una mejor calidad de vida. ¿Qué opina usted? Otro cambio a tener en cuenta es que este movimiento interno no significa que un estado muere y otro nace, porque la realidad es más compleja, porque al mismo tiempo tenemos que recordarnos, aparte de las mudanzas internas, tenemos que pensar en la migración internacional neta, ¿sí? Que la administración anterior fue mucho mayor y según este censo, y también luego de todo el esfuerzo que vimos de esta administración de detener la entrada ilegal, de reforzar las fronteras, es que cayó drásticamente en ese mismo periodo de mitad del 2024 a mitad del año 2025. Y eso claramente impacta en el crecimiento total del país. Como vimos en los datos, hay estados que perdieron gente por mudanzas internas, pero se compensan en algunos casos con la migración internacional que recibieron. Por ejemplo, los estados con mayores pérdidas por migración interna son California, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Illinois y también, por último, Colorado. Todos estados que están dominados por demócratas. Entonces, esto se trata de rojo o azul, o las políticas que defiende cada partido y las políticas que implementan en los estados que gobiernan. ¿Qué opina usted? Escríbame ahí abajo en los comentarios, porque si usted conoce algunos de estos estados, nos puede ayudar a tener otra perspectiva. ¿Cuál lugar le parece interesante? Y ahora, si usted vive en algunos de estos estados, también puede compartir con nosotros cómo vive, dónde está usted, qué cambiaría de ese lugar y qué no. Quién sabe, usted nos contagia aquí, contagia a la audiencia a querer viajar y hasta, quién sabe, mudarse. Ahora, hay un punto que no podemos perder de vista, es que si bien la gente se cambia por una razón u otra, donde se mueve la gente, se mueve el poder. A corto plazo se mueve el mercado inmobiliario, se mueven los salarios, se mueve también la demanda de escuelas, de hospitales, de rutas, de servicios. Pero luego a mediano plazo ya
se mueve algo todavía más grande, la representación política y la distribución de recursos federales que se recalcula con cada censo y sus proyecciones. Por eso este tema me parece muy interesante compartirlo aquí con usted, porque es mucho más que datos demográficos que parecen interesantes. Es una radiografía de cómo se está moviendo el país. Ahora, seguramente que los datos que va a revelar el próximo censo, es decir, de mitad del año pasado hasta mitad de este año, nos va a mostrar aún más cuáles son los destinos prósperos y dónde se están quedando cortos, ¿verdad? Aquí también, por último, le quiero dejar 3 preguntas para usted, que me interesa muchísimo su opinión, por supuesto. ¿Usted cree que la gente se muda más por economía o por cultura, por estilo de vida? Otra pregunta que me gustaría que me responda, ya sea que viva aquí en Estados Unidos o no, ¿qué tanto pesan para usted hoy en día las políticas estatales o provinciales en relación a las políticas del país? Ahora, bueno, volviendo ya a los datos que analizamos hoy aquí en Estados Unidos, ¿cree que si este patrón continúa con los datos que vimos, qué estados para usted van a seguir creciendo en número y en prosperidad y cuáles van a tener que replantearse cómo retener a su propia gente? Bueno, escríbame ahí abajo en los comentarios, que su opinión hace toda la diferencia. Y recuerde que, como siempre, todas las fuentes de este episodio se las dejo ahí abajo también en un enlace que encontrará en la descripción de este episodio. En mi primer mensaje también va a encontrar el enlace para que sepa toda la fuente de la información, para que usted pueda revisarlas y quién sabe se hace un mapa de destinos. Bueno, antes de irme quiero compartirle también una noticia de The Epoch Times que muestra un poco la urgencia que tienen los iraníes y también la temperatura del termómetro del conflicto en Irán. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, la cúpula iraní está sacando dinero del país como locos, dice Besant. Dice, el fin del liderazgo islámico de Irán podría estar cerca, dice el secretario del Tesoro de Estados Unidos a los senadores. Vamos a ver, le voy a compartir un poquito nada más. Luego, usted sabe, le dejo ahí abajo el enlace. Dice, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo el jueves ante el Comité Bancario del Senado que los líderes iraníes están trasladando dinero fuera del país como locos. Cita textual, las ratas están abandonando el barco y eso es una buena señal del que saben que el final podría estar cerca. Eso dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos. De nuevo, recuerde que el enlace de este artículo está ahí abajo en la descripción para que lo lea, para que lo comparta si quiere. Pues el conflicto en Irán es un tema que nosotros venimos siguiendo de cerca a pesar de la censura del régimen islámico. De hecho, esta semana hablamos con Shahrzad, que tiene información de primera mano para compartirla aquí con usted. Si se perdió este episodio que está viendo en la pantalla, le dejo aquí arriba el enlace para que esté al tanto, porque este tema está dentro de las negociaciones de la Casa Blanca y el desenlace de este conflicto podría cambiar mucho la realidad mundial. Bueno, hasta aquí llega nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final conmigo. Si esta información le fue útil, compártala con toda su gente, porque entender es importante, entender hacia dónde se está moviendo el país. Es entender también hacia dónde se mueve el futuro del país. Y recuerde también que cuando usted vaya abajo y nos regala su poderoso me gusta, el algoritmo de YouTube lo detecta y comparte nuestro trabajo con miles de personas más. Como sabe, este es su espacio de información, entonces espero que se suscriba, que mantenga activa la campanita para que no se pierda nuestros nuevos análisis. Gracias por acompañarnos cada noche. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad. Disfrute el fin de semana.